Bueno, cuando seguimos el hilo de la Revolución Francesa, nos habíamos quedado por último de que la Asamblea Constituyente se había disuelto. Ok, entonces, si la Revolución Americana había alcanzado pues lo que fueron unas repercusiones políticas en Europa, la transformación revolucionaria de Francia, que la verdad que hasta el momento pues había consistido más bien en una intensa reforma, pero sin traumas irreparables, pues esto provocó reacciones hondísimas en todas partes. Entonces fue cuando se empezaron a formar en Inglaterra sociedades de correspondencia, pero la revolución no pasó adelante porque la burguesía ya participaba en el gobierno desde más de un siglo antes. Entonces, bueno, hubieron agitaciones en Bélgica, en Holanda y Alemania, donde personalidades, por ejemplo, como Kant y Goethe, miraban con simpatías los cambios franceses, mientras que en España, pues el gobierno de Carlos IV trataba de aislar de Francia pues, a posibles imitadores ilustrados pues, con el tendido fronterizo de un cordón sanitario, que naturalmente intensificó los contactos y la avalancha de publicaciones de propaganda. O sea, cordón sanitario, ¿verdad? Palabra que hemos escuchado muchísimo en los últimos 365 días del año. Bueno, pues eso, España creó ese cordón sanitario que naturalmente intensificó contactos y publicaciones de propaganda. El emperador de Austria, que era Francisco II, dirigió a Francia un ultimátum el 20 de abril de 1792 por la expansión y la agresión revolucionaria en Alsacia y en Bélgica, sometida entonces pues al dominio austriaco cuando eso. Aviñón, que era el feudo del Papa y Saboya, incluida en el reino de Cerdeña también, esta actitud hostil de Austria, pues compartida por las demás coronas de Europa, animó al acosado, el rey Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta, que era la archiduquesa de Austria, y le aconsejó el veto a algunas disposiciones de la Asamblea Legislativa, que había sucedido a la Constituyente, ya que el veto regio era perfectamente constitucional. Entonces, las masas revolucionarias, que siempre pues agitadas pues por activistas, ¿no? Este tipo de manifestaciones que la verdad es que nunca son espontáneas, se lanzaron a un humillante asalto, al famoso asalto del Palacio de las Tullerías, el de las Tullerías, ¿vale? Seguido pues por una proclama antirrevolucionaria del general prusiano duque de Brunswick. Y entonces esto aquí es cuando estallaba casi a la vez la guerra interior y exterior en Francia. La proclamación de Brunswick pues, se dirigió el 1 de agosto de 1792 y ya el día 10 los líderes revolucionarios Danton y Robespierre dirigían a las masas pues, para un definitivo asalto a las Tullerías, ¿no? Tras el que llevaron pues, al rey de Francia a la prisión del Temple entre pues, imprecaciones del populacho de París, ¿no? Los sans-culottes utilizado pues, por los jacobinos para sus propósitos radicales. La Asamblea y el gobierno revolucionario consiguieron identificar al patriotismo francés, que había sido una gran gestación de los reyes de Francia, ¿no? Con la mística revolucionaria, y calificaron al rey como enemigo de Francia y aliado de los enemigos de Francia. O sea, el pueblo francés respondió con la incorporación a un gran ejército nacional y revolucionario, encuadrado pues, por jefes y oficiales del anterior ejército real, en el que tradicionalmente la artillería había sido el arma más cuidada y entrenada. Ya un 20 de septiembre de 1792, la artillería francesa y el ejército ciudadano, al grito de ¡Viva la nación! Y tal, pues impidieron la conjunción de los ejércitos, demasiado confiados, ¿vale?, de Austria y Prusia, y consiguieron una formidable victoria que cambiaba el signo de la guerra futura, donde la participación nacional sería clave de la victoria frente a la concepción mercenaria del reclutamiento. Ya al día siguiente de la Cánone de Valmy, entra en funciones una nueva asamblea constituyente de guerra que fue denominada Convención. Pues la verdad que estaba bastante dominada pues, por abogados, banqueros girondinos, jacobinos, solo 2 obreros entre sus 750 miembros. La convención abolió la monarquía y por tanto la constitución formada en 1791.
se proclamó la república, pues presuntamente democrática, aunque la verdad es que tenía bastante poco de tal, y se mostró acendradamente burguesa y hostil a toda sombra de socialismo. Se aprobó un decreto expansivo para ayudar, entre comillas, ayudar a los pueblos que deseasen recuperar la libertad, y aspiró, por lo tanto, a ampliar el territorio de Francia hasta sus fronteras naturales. Frontera natural también lo estoy poniendo entre comillas, ¿vale? Y por escasísimo margen, por muy escaso margen, se decidió la ejecución del rey Luis XVI y la reina María Antonieta en la máquina infernal que había inventado un diputado revolucionario, que era la guillotine, o sea, la guillotina. El rey de Francia sucumbió, pues, ante la fatídica cuchilla un 21 de enero de 1793. Un príncipe de la sangre, el duque de Orleans, y un obispo apóstata, Talleyrand, se contaron entre los diputados regicidas. El asesinato legal del rey de Francia en la gran explanada junto al Sena, frente a su propio palacio profanado, conmocionó al pueblo de Francia y a las coronas europeas, que desencadenaron contra la revolución regicida una gran coalición militar. Austria, Prusia, Cerdeña y el Reino Unido concertaron su estrategia contra la revolución, y España, regida por la dinastía borbónica, estrechamente emparentada con la francesa, convocó desde los púlpitos una cruzada formal contra la Convención. De momento, los ejércitos aliados invadieron por todas partes el territorio francés. 2 ejércitos españoles tomaron Hendaya y se acercaron a Perpiñán, mientras 60 departamentos se alzaban contra los revolucionarios, y una guerra civil formal estallaba en la Vendée, que es una región católica occidental de Francia, donde el pueblo en masa, pues, se sublevó por el rey y la religión. El 2 de junio, los Sans-Culottes y La Montaña, que era una agrupación de diputados radicales situados en los escaños altos de la Asamblea, o sea, radicales y jacobinos, se impusieron a los girondinos en la convención y entregaron el auténtico poder a un comité de salud pública dirigido dictatorialmente por un energúmeno iluminado y masón, que era Robespierre. La convención alumbró una constitución, que fue la de 1793, que establecía una república democrática con insistencia en las mejoras sociales, pero con el inconveniente de que jamás se puso en práctica. Para responder a la guerra civil interior y a la amenaza exterior, la Convención y el Comité desencadenaron entre octubre de 1793 y julio de 1794 una oleada de arbitrariedad totalitaria y de sangre que se conoce en la historia de las grandes tragedias humanas como el terror, cuyas víctimas, sin contar bien el genocidio de la Vendée, rebasaron los 40.000, entre ellas una tercera parte de obreros y artesanos y casi otra tercera parte de campesinos, que cayeron también muchísimos nobles que no habían logrado emigrar, y muchos eclesiásticos que se negaron a la apostasía. De esta forma aplicaba la primera república democrática, entre comillas, nacida en el continente europeo, su ideal, pues, de liberté y fraternité. Sus portavoces justificaban la hecatombe de forma también muy democrática, que es que decía que no hay libertad para quienes se oponen a ella. Súper democrático, ¿no? Vamos. Bueno, ¿qué les parece? Queda. La historia de la Revolución Francesa queda, da para largo y se pone peor. Así que bueno, espero que les haya gustado. No sé si sabían esta parte de la historia de Francia, me encantaría que me lo contaran si es así, y bueno, de todos modos contarles que todavía quedan muchísimas más cosas antes de que se me adelanten en los comentarios, pero bueno, esta parte en general lo sabía. Bueno, me encantaría que me respondieran, y un saludo, nos vemos el próximo día, hasta luego con más. Un saludo.